buenas tardes a todos los participantes. Desde la Unidad de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, les damos las cordiales bienvenidas. El día de hoy les presento a la licenciada especialista Yesenia Retamoso Ciancas, que labora en el Servicio de Cirugía de Tórax Cardiovascular UPO, quien expondrá un tema de mucho interés: clasificación triaje al ingreso de pacientes emergencia. Con ustedes la licenciada Retamoso. Puede empezar, licenciada. Buenos días, muchas gracias por la invitación a la unidad de Telesalud para poder compartir con ustedes el tema de clasificación triaje al paciente en emergencia. Debido también a la experiencia, si bien actualmente me encuentro laborando en el servicio de cirugía de tórax, pero he laborado por muchos años en el servicio de emergencia. En ese sentido, voy a compartir con ustedes la experiencia y el manejo del paciente en la clasificación. Listo. Entonces, el Hospital del Niño, el Instituto de Salud del Niño, es un centro de referencia a nivel nacional. Entonces, se reciben pacientes de todo el país con diferentes patologías, su mayoría complejas, y que muchas veces no han podido ser resueltas en sus centros de salud de origen. Se reciben niños desde recién nacidos hasta los 17 años, 11 meses y 29 días. Este incremento de la demanda al servicio al Instituto Nacional de Salud del Niño a través del servicio de urgencia o de emergencia también se debe al gran aumento de la demanda sanitaria de la sociedad, a la ampliación de las coberturas del seguro integral, a la mayor accesibilidad también geográfica, y con un profundo cambio de hábitos sociales que también han llevado a esta gran demanda, ¿no? Y en la actualidad los ciudadanos con una mayor información exigen respuesta rápida y eficaz a los problemas. Y en esta situación actual que vivimos por la pandemia, también se ha visto incrementado las atenciones a nuestra institución, no solamente de los pacientes propios del seguro integral, sino también que tienen otros seguros que también prefieren venir hacia nuestro instituto y hacerse atender aquí, ¿no? Entonces, el ingreso se da a través de la emergencia y es muy importante para cómo llega al paciente, es el transporte adecuado, ¿no? Ese traslado adecuado de estos pacientes que hayan sido trasladados en una ambulancia adecuada, con personal adecuado, capacitado, esas ambulancias debidamente también equipadas, y el tiempo en el que es trasladado también es muy importante para que se minimicen los riesgos, y también la coordinación previa, ¿no? De que estos pacientes sean coordinados previamente y nosotros podamos recibirlos, los podamos recibir sin ningún problema. Nosotros también necesitamos para eso tener preparado la unidad de trauma shock, ¿no? Que dependiendo de la gravedad del paciente vamos a tener coordinado, preparado, con el equipo listo para recibirlo. Si por ejemplo es un neonato que va a requerir incubadora, vamos a tener lista ya la incubadora. Si va a requerir un paciente tal vez ventilación mecánica o X cuidados, atención que vaya a necesitar también, previamente se tiene que preparar. Eso cuando sabemos las condiciones en las que va a llegar el paciente. Ahora, para poder clasificar al paciente y ver en qué número de orden lo vamos a atender y qué tipo de cuidados o de atención va a necesitar, necesitamos hacer una valoración previamente, ¿no? Y para poder tomar una adecuada decisión y hacer una buena clasificación. Para esto nos vamos a basar en el enfoque sistemático para tratar a un niño con enfermedades o lesiones graves, que es de la AJA, en el que es importante identificar rápidamente, intervenir de manera rápida
y con eso vamos a salvar muchas vidas, ¿no? Si en algún momento se identifica un problema que amenaza la vida, empezamos inmediatamente las intervenciones. Entonces, en niños, en nuestros pacientes pediátricos, la gran mayoría que de repente van a necesitar ser clasificados en una prioridad 1 o prioridad 2 de atención, generalmente vienen con problemas respiratorios, que es lo más común en niños. Dentro de eso podría ser la dificultad respiratoria y la insuficiencia respiratoria que estaría implicando la gravedad y que rápidamente esto lo va a llevar a una insuficiencia cardiopulmonar. En cuanto a lo circulatorio, el paciente puede estar en shock y lo más común en niños es que pueda estar en un shock hipovolémico o un shock séptico, ¿no? Dentro de todos los tipos de shock. Igualmente el shock lo va a llevar a una insuficiencia cardiopulmonar y a un paro cardíaco. El paro cardíaco súbito es muy raro en niños, generalmente no se da. El niño ha tenido una patología previa que lo puede llevar a esto, ¿no? Entonces, hay 3 aspectos importantes que tenemos que ver ni bien llega el paciente a la emergencia. Y es esta triada: la conciencia, respiración y el color de la piel. El estado de conciencia, vamos a lo que le llamamos la impresión inicial, vamos a ver cómo está el nivel de conciencia. No responde, se muestra irritable o está alerta. Si no responde, este paciente automáticamente vamos a clasificarlo entre una prioridad 1 y prioridad 2, porque el hecho que no responde, esté inconsciente, me puede estar haciendo pensar que este niño no le estuvo llegando suficiente oxígeno a ese cerebro por mucho tiempo, ha tenido tan mala circulación que hay una mala irrigación a nivel cerebral, o podemos estar pensando también en una hemorragia intracraneal, postraumatismo encefalocraniano, ACV, ¿no? Tumoraciones, alteraciones electrolíticas, muchas causas por las que este paciente podría estar en ese nivel de conciencia que ya nos estaría indicando la gravedad del paciente. El otro aspecto a evaluar es la respiración. Si este paciente nos llega con un mayor esfuerzo respiratorio, ausencia o menor esfuerzo respiratorio, y además a eso se suman ruidos anormales, sin auscultación, también me está implicando que es un paciente de gravedad, ¿no? El paciente que llega con una respiración jadeante, con un esfuerzo muy, muy marcado para respirar. Y también, por ejemplo, que se le escuche normalmente un estridor. El escuchar el estridor a mí ya me está indicando que este niño podría estar con una obstrucción de cuerpo extraño en la vía aérea alta, que podría tener un edema de glotis, de repente por una anafilaxia, o el CRUF, ¿no? Este proceso inflamatorio que también es común en niños, que podría llegarme a cerrar la vía aérea totalmente y poner de gravedad al paciente, ¿no? Entonces, o también podría ser una obstrucción de la vía aérea inferior, como en el caso de una neumonía o un asma, ¿no? Que también es común. En cuanto al color de la piel, esta me va a indicar la circulación más que todo, ¿no? Ese color anormal, la cianosis, la palidez marcada, la piel marmórea, esa piel moteada, son signos de mala circulación. Entonces, de ver una coloración anormal de piel, también ya me está indicando la gravedad del paciente, ¿no? Y este paciente lo podría clasificar rápidamente como una prioridad 1 o tal vez prioridad 2, ¿no? Entonces, como les decía, hay que ver el estado de alerta, si está irritable o si no responde el paciente. En cuanto a la respiración, esa dificultad para respirar que vamos a ver a través de repente de ese tiraje marcado que va a presentar, ¿no? El paciente, un cabeceo o el aleteo nasal, ese esfuerzo que hace para respirar, ¿no? O también los periodos de hambre. En cuanto a la circulación, tenemos aquí, por ejemplo, la cianosis, el niño que viene con una cianosis bien marcada, la piel moteada, acá la piel marmórea, sumado a eso la frialdad distal y que no haya un buen llenado capilar, me está indicando que el paciente probablemente está en shock. La palidez, ¿no?
palidez, también una mala circulación, de repente algún tipo de hemorragia que pueda tener el paciente, ¿no? Luego buscamos esos sintomatologías. En la circulación también vamos a ver los grados de deshidratación, ¿no? Bueno, como les decía, también el llenado capilar y los grados de deshidratación, también si el niño no responde, los ojos hundidos, y el signo del pliegue que me estarían indicando que el paciente está pues con una deshidratación severa, ¿no? Que también probablemente pueda estar entrando a un shock hipovolémico o esté en un shock hipovolémico. Entonces, una vez que nosotros hemos hecho esta primera evaluación y ya podríamos haber clasificado al paciente si presentara las condiciones que les he mencionado, clasificarlo como una prioridad 1, prioridad 2, inmediatamente ese paciente tendrá que ser atendido, tendrá que pasar a la unidad de trauma shock, colocarse la vía periférica, colocarle inmediatamente oxígeno, solamente viendo esos tres aspectos, o sea, evaluamos y actuamos inmediatamente. Luego, ya pasamos a hacer una evaluación un poquito más detallada a lo que le llamamos la evaluación ABCDE, ¿no? Que es la vía aérea, la buena respiración, la circulación, el estado de conciencia y la exposición, ¿no? Que vendría a ser el ABCD. La vía aérea, pues ahí ya un poco más detenidamente vemos si esta vía aérea está despejada, si nada lo obstruye, si se puede mantener, ¿no? Si está obstruida, pero puede mantenerse con medidas simples, de repente solamente colocándole oxígeno o aspirándole las secreciones. No mantenible si está totalmente obstruida y no puede ser mantenible sin acciones avanzadas, entonces tal vez va a requerir el paciente una intubación. En cuanto a la buena respiración, ahí evaluamos cómo está esa frecuencia respiratoria, si hay taquipnia, si hay bradipnia, si está con periodos de apnea, el esfuerzo respiratorio, el aleteo nasal, retracciones, el cabeceo, la disociación tóraco-abdominal que nos estarían alertando, cómo está la expansión torácica, el movimiento del aire y los ruidos respiratorios agregados, ¿no? Que puede haber estridor, quejidos, estertores, sibilancias, que nos estarían indicando la obstrucción de la vía aérea inferior y el estridor, que es más característico de la obstrucción de la vía aérea alta. También es necesario la saturación por oximetría de pulso, ¿no? Tenemos que saber la saturación del paciente. Y en lo circulatorio inmediatamente vemos la frecuencia, ritmos cardíacos, vemos el pulso, palpamos los pulsos centrales y los pulsos periféricos también, ¿no? Porque a veces los pulsos periféricos no se palpan, los centrales son débiles y eso implica gravedad para el paciente. El tiempo de llenado capilar, el color de la piel, como ya les había mencionado, la palidez, el color marmóreo, la cianosis, y aquí ya es importante tomar la presión arterial, ¿no? En esta segunda evaluación que hacemos al paciente. En el déficit neurológico podemos aplicar la escala pediátrica, que es el APDI, donde vamos a valorar el estado de alerta, si responde a la voz, si responde al dolor y el estado de inconsciencia. En el caso de pacientes con traumatismo encefalocraniano, aplicaremos la escala de coma de Glasgow, ¿no? Donde vamos a ver la respuesta ocular, verbal, motora, y también es muy importante la respuesta pupilar a la luz, ¿no? Si esas pupilas están mióticas, midriáticas, isocóricas, si están fotorreactivas, que nos podrían estar indicando una lesión a nivel cerebral, también una intoxicación, ¿no? Por alguna sustancia extraña. Entonces es muy, muy importante esa evaluación. Y la exposición, hay que descubrirlo al niño, hay que quitarle la ropa, buscar lesiones que hay en el resto del cuerpito, hay que cuidar la columna vertebral hasta no tener los exámenes completos radiológicos de repente, mantener al niño cómodo y caliente, y si está caliente, pues le descubriremos también para bajarle la temperatura, la evaluación de la temperatura y el examen físico en busca de lesiones y signos, ¿no? Entonces hay que ver si tiene otro tipo de lesiones también. Y al final nosotros llegaremos a estos que nos van a clasificar al paciente como una prioridad 1, que es la obstrucción total o grave de la vía aérea,
si el paciente está con apnea, con un esfuerzo respiratorio bien marcado, la bradipnea también, en la circulación, la ausencia de pulso palpable, la mala perfusión y la bradicardia. En cuanto a lo neurológico, la falta de respuesta, disminución del nivel de conciencia, y en la exposición, si el paciente está con hipotermia, con hemorragias importantes, si hay presencia de petequias o morados, que son propios del shock séptico. Entonces, si ya identificamos esto en el paciente, lo seguimos manteniendo como una prioridad 1 o prioridad 2, ¿no? En cuanto, luego de que terminamos esta evaluación, ya nos vamos a hacer una evaluación un poquito más detallada, donde vamos a ver los signos y síntomas ya a profundidad, un examen físico más completo, ya averiguamos la presencia de alergias, si el paciente ha estado tomando algunos medicamentos, la última dosis tomada, la historia previa, ¿no? ¿Qué antecedentes tiene el paciente de otras patologías personales también? La última comida, es muy importante preguntar esto, y qué eventos han desencadenado la lesión o la enfermedad, ¿no? Los riesgos en la escena, el tiempo de tratamiento. Ya nos vamos a profundizar un poquito más a esto, ¿no? Entonces, ¿por qué esta clasificación? Porque si bien al inicio nosotros podemos ver la tríada de conciencia, respiración y circulación para clasificar al paciente, al inicio de repente lo hemos clasificado como una prioridad 2, o de repente lo hemos puesto como 3, pero luego de que hacemos una evaluación, el ABCD, una evaluación un poquito más completa, nos damos cuenta que no, que el paciente en realidad lo deberíamos reclasificar y lo podemos pasar a una prioridad 2, o incluso si en ese momento el paciente se descompensa totalmente, pasa para una prioridad 1, ¿no? El estado del paciente va cambiando en la emergencia y es necesario continuamente estar evaluando, ¿no? Incluso cuando ya aplicamos esta evaluación secundaria del sample, volvemos a reclasificar al paciente. Bueno, luego de esa segunda evaluación, acá esta es una clasificación también del enfoque sistemático de lesiones graves, que todo lo que la gravedad sería la dificultad respiratoria, la insuficiencia respiratoria, el shock, ¿no? La insuficiencia cardiopulmonar y el paro cardíaco. Ahora, ¿qué criterios hay para la admisión en el servicio de emergencia, ¿no? Estos son los criterios más comunes. Dentro de esto, el riesgo vital por compromiso de los sistemas, de uno o más sistemas. El compromiso respiratorio, dentro de esto la insuficiencia respiratoria aguda. El compromiso hemodinámico, que el paciente esté en shock, que tenga hipertensión arterial. El compromiso neurológico, el coma, el accidente cerebrovascular, compromiso cardíaco, arritmias, taquicardias, que sí, también nos puede llegar el paciente con taquicardia, la insuficiencia cardíaca, lesiones importantes en el sistema nervioso central, el TEC, que es más común en niños que el ACV, ¿no? Traumatismo encefalocraniano, las heridas penetrantes por arma de fuego, muy poco común en niños, ¿no? De repente por ahí hemos tenido más algún adolescente, heridas de proyectil o cortopunzantes también, muy poco en niños, esas emergencias casi no las tenemos. Intoxicaciones y envenenamientos sí, ¿no? En los niños más pequeñitos que suelen tomarse lejía o que puedan tomar medicamentos por accidente, porque los encontraron a la mano, y algunos también con intentos de suicidio, que ya son en pacientes un poquito más grandes, ¿no? Quemaduras también, de más del 20% de superficie corporal. Las quemaduras faciales, perineales y compromiso funcional también representan un criterio de admisión. Traumatismo facial, de tórax, abdomen, partes blandas, y trastornos metabólicos hidroelectrolíticos, por ejemplo, paciente con cetoacidosis diabética, ¿no? Que también solemos tener esos niños que ingresan a la emergencia. Eso por ponerles ahí un ejemplo. Entonces ahí ya, luego de todo esto, llegamos a la clasificación por grados de prioridad. Y el paciente, es necesario esta clasificación porque en la emergencia no se atiende por orden de llegada. En la emergencia se atiende según la prioridad que el paciente requiere.
¿no? Entonces, esta es la que se está aplicando en el servicio de emergencia del Hospital del Niño, que es la prioridad 1, cuando el paciente debe ser atendido de forma inmediata por su elevada mortalidad. El paciente que está inconsciente, el paciente que está en un eminente paro cardiorrespiratorio, el paciente con un sangrado activo, ¿no? de buena intensidad, ¿no? Entonces también son considerados así. El paciente con dolor de pecho, muy poco en niños, eso es más en adultos, pero sí también hemos solido tener, ¿no? La palidez marcada también. En lo que es urgencias no críticas, que podría ser la prioridad 2, son los pacientes que precisan atención médica en menos de 15 minutos, requiriendo exploraciones complementarias. Por ejemplo, este paciente sí ya podemos hacer una evaluación, por ejemplo, el ABCD, ¿no? Y ahí ya nosotros podemos clasificarlo también como continuar como una prioridad 2, ¿no? El paciente. Luego tenemos, y este va a esperar unos 15 minutos para ser atendido. En la emergencia tenemos el área de triaje, que es donde están los residentes. Generalmente el médico es quien hace el triaje en la emergencia, y ellos pasan a los pacientes según la prioridad que ellos han clasificado. Pero también tenemos pacientes que de repente pudieron entrar con una prioridad 3, que sí necesitan la atención y que podrían esperar más o menos unos 30 minutos, pero por la gran demanda de los pacientes, este paciente de repente a los 10 minutos, 20 minutos, ya no es una prioridad 3, sino pasa a ser una prioridad 2, o tal vez pasa a ser una prioridad 1. Por ejemplo, un niño que viene por una deshidratación, pero está con una deshidratación moderada. Mientras la mamá lo va hidratando, ¿no? Con el plan que el médico indique, puede ir esperando, pero a veces ese paciente empezó a vomitar o empezó a hacer abundantes deposiciones y ya no es una prioridad 2, sino ya está incluso el paciente en un estado de inconsciencia, pasa a ser a otra prioridad, ¿no? Entonces, constantemente los pacientes tienen que estar siendo evaluados y reclasificados, ¿no? Todos los pacientes que tenemos en espera de atención, hay que estar viendo, ¿no? Cuál de repente vamos a pasar primero, cuál se hace una reclasificación. En cuanto a la prioridad 4, la urgencia no objetivable, paciente con procesos no urgentes, cuya atención médica puede tener una espera hasta de 120 minutos y no necesitan pruebas complementarias para su resolución. Mientras que las anteriores sí, porque de repente van a necesitar exámenes de laboratorio, van a necesitar radiografía, etc. La colocación de una vía periférica. Esta es la clasificación del triaje START, que estaría más aplicada en el caso de que se nos presentara una situación de desastre, ¿no? En la que también se van a evaluar la triada de lo que es respiración, circulación y estado de conciencia, y la clasificación se hace con colores. El paciente que porta la tarjeta roja es un paciente con prioridad para la evaluación, necesita cuidados intensivos. El que porta la tarjeta amarilla es el paciente con una segunda prioridad para evaluación que requiere cuidados, pero que sus lesiones no son de tanta gravedad. Y la tarjeta verde, que es la tercera prioridad para evaluación, sus lesiones son menores y no son mortales, ¿no? Puede esperar para la atención. Y la tarjeta negra, que corresponde a los pacientes fallecidos, ¿no? En caso de un desastre, esto realmente sería de una gran ayuda porque hay un equipo evaluador que va clasificando a los pacientes y de acuerdo a la tarjeta, al color de tarjeta que se ha colocado al paciente, estaríamos atendiendo, ¿no? Pero lo que nosotros estamos actualmente aplicando es prioridad 1, prioridad 2, prioridad 3, ¿no? Hay otro tipo de clasificación que es muy buena también, que es el índice de severidad de emergencia, que es una escala española, en la que más bien nos clasifica en 5, ¿no? No son hasta prioridad 4, sino tiene hasta 5, y que es parecida a la que les he mencionado en cuanto a la prioridad 1, 2, 3 y 4, ¿no? Donde el paciente igual no puede esperar, sino que este tipo de valoración, el ESI,
es un poquito más específico en su valoración y donde nos permite incluso ver si el paciente va a necesitar radiografías, si va a necesitar exámenes de laboratorio, si va a necesitar de repente que lo vea otro especialista. De acuerdo a eso, va a hacer su clasificación. Ahora, el triaje en el contexto de la pandemia, ¿no? Por COVID-19, la situación en la que estamos actualmente. La clasificación por la prioridad de atención es la misma, eso no ha cambiado. El paciente requiere la atención y requiere muy, a pesar de que estemos en esta situación, ¿no? Donde hay que prever. Lo que sí es la diferenciación de los ambientes donde van a ser atendidos los pacientes y donde se ha visto la necesidad de crear, aperturar una carpa que es para la atención inicial, que sería como un tópico más o menos, para los pacientes con sospecha o caso confirmado, o que tengan sintomatología respiratoria, ¿no? Si el paciente, es atendido inicialmente acá, un paciente, por ejemplo, con prioridad 2, prioridad 3, ¿no? Prioridad 3 sobre todo, es atendido acá hasta que se le completen los exámenes y ya luego va a pasar debidamente con el transporte adecuado a un área que le corresponda continuar con su atención, ¿no? Para eso se han implementado espacios diferenciados para pacientes positivos, con resultado positivo de infección por COVID-19, que siguen manteniéndose en la emergencia, que requieren mantenerse en observación o que están en espera para pasar a otra área y continuar con su atención, su recuperación. Y también hay el ambiente, un ambiente de aislamiento para los pacientes que requieran la atención de prioridad 1, ¿no? Donde el equipo ya tiene que estar preparado para recibir al paciente ahí, y porque va a necesitar de repente intubación, cuidados más especializados, ¿no? Entonces, se ha diferenciado también para no poner en riesgo a otros pacientes que tal vez no tengan la infección por COVID-19. Igualmente, todo el personal de emergencia, así como en todas las áreas, debe permanecer alerta, preparado para atender la emergencia que se vaya a presentar, porque no sabemos en qué momento va a llegar el paciente que sea prioridad 1, y si así no tenga la sospecha de que esté infectado por el COVID-19, a veces resulta que sí salen al final, ¿no? Con este diagnóstico. Entonces, mientras no tengamos una prueba que nos certifique que el paciente no tiene la enfermedad, todo se considera como paciente infectado, ¿no? Entonces, igual hay que estar preparados para la atención de estos pacientes. Desde el triaje hasta el sitio final donde va a llegar el paciente. Entonces, dejarles con esta frase, que es con actitud positiva, con buen ánimo, con optimismo, de qué otra manera si no podemos afrontar los tiempos de crisis. Bueno, con eso he culminado la presentación. Bien, licenciada, muy buena presentación. La verdad que debe haber sido muy clara porque no hay ninguna pregunta. Al no haber preguntas, pasamos a agradecerle a usted. Gracias por habernos transmitido sus conocimientos y experiencia en el área de emergencia. Pero quisiera también comentar, si la decisión es internar al paciente en un determinado servicio, especialidad, ¿qué requisitos son indispensables para su ingreso a hospitalización? ¿Con qué requisitos tiene que cumplir emergencia para enviar a la hospitalización? El paciente tiene que estar estable, hemodinámicamente estable, para empezar, ¿no? Y tiene que haber completado las pruebas que están ya indicadas en la institución de que se le haya hecho el descarte de COVID-19, ¿no? Para que pueda pasar a un ambiente adecuado, ¿no? Si no, y otro, que haya la cama disponible, porque muchas veces tampoco hay la cama disponible en los servicios por la gran demanda que se tiene en la institución.
Entonces el paciente va a tener que pasar a una sala de emergencia hasta que se aperture el servicio de hospitalización que requiere, ¿no? Y lamentablemente los pacientes también están quedando en pasadizo, ¿no? Lamentablemente hasta que se haga la gestión y se pueda pasar a los pacientes. Pero sí es requisito que el paciente esté hemodinámicamente estable y que complete las pruebas que se le ha pedido de descarte, ¿no? De COVID. Muy bien, Y licenciada. dependiendo de la patología que tenga. Ya. Ha llegado una pregunta. ¿Usan algún score antes que suba a piso? Un score, no, solamente es ver que el paciente esté hemodinámicamente estable, ¿no? Y quien da la indicación de que pueda pasar a piso es el médico. Y sí tenemos una ficha de traslado de seguro de paciente donde tenemos que hacer un checklist de las condiciones del paciente cuando los pasamos a áreas críticas, como la UCI, por ejemplo, o cuando el paciente sube a sala de operaciones, sí aplicamos un checklist de traslado seguro, ¿no? Y ahí sí el paciente tenemos que ver que la presión arterial esté estable, que si va a subir con oxígeno, que el balón de oxígeno cuente con, ¿no? Con todo lo que esté en las condiciones que se requiere. Bien, licenciada. Nos ha llegado otra. Con lo que he compartido, dicen, ¿podrían usar scores para estandarizar y así no hacerlo subjetivo? Muy buena su exposición, pero quiere estandarizar todos los ingresos a hospitalización. Le vuelvo a repetir, con lo que he compartido, se podrían usar scores para estandarizar y así no hacerlo subjetivo. No, es que no es subjetivo. No es subjetivo. La evaluación de que el paciente esté hemodinámicamente estable, ¿no? Y de que pueda pasar a un servicio de hospitalización, eso no requiere de un score. No es, mejor dicho, no es subjetivo. El paciente es previamente evaluado, se ha completado sus exámenes y dependiendo del tratamiento que necesite el paciente, va a pasar al área que le corresponde. Bien, licenciada. No habiendo más preguntas, le agradecemos nuevamente y agradecemos a todos los participantes. Y los invitamos a seguirnos a través de YouTube, página web de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. También los invitamos el día lunes a todo el personal de enfermería o todos los que deseen para un tema muy importante que se va a desarrollar. Responsabilidad de la enfermera en la administración de medicamentos. Eso va a ser el día lunes a la 1:00. Quedan cordialmente invitados todos. Gracias a los participantes. Buenas tardes. Gracias, licenciada Retamoso. Felicitaciones. Muchas gracias también a usted por la invitación. Hasta luego. Hasta luego, licenciada.